Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular pretende ir más allá de la mera información. Estamos tocando el alma de las personas que hacen con nosotros nuestra identidad insular neoespartana, la gente que trabaja, la gente que siempre está pendiente de poner en valor lo que somos como pueblo, lo que somos como gente. Por eso es el sentido y por eso estamos en Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana. Hoy tenemos una visita amena porque vamos a hablar de un diplomado que se está desarrollando en la Universidad de Margarita, que es nuestro sponsor. Un saludo a toda la gente de la universidad, el alma mater del Caribe, y que nos presenta en esta oportunidad un diplomado. Por eso vamos a estar hablando hoy con Manuel Rivas y Eugenia Paredes. Entonces, primero le vamos a dar la bienvenida a Manuel Rivas, licenciado en Desarrollo Endógeno, chef, cocinero, porque antes de ser chef hay que ser cocinero. Hay que ser cocinero. O tú eres de los que son primero chef y después cocinero. No, nada que ver. Primero fui panadero, después hice cocina en el INSE y bueno, primero empieza por lo básico, lavando los platos. Bienvenido, gracias, Manuel. Bueno, ¿dónde nace Manuel? Mira, yo nací en Ciudad Bolívar, soy de la tierra de Piar. Y me crié allá y me vine ya hace 20 años a la isla de Margarita. Oye, ¿tú no sabes dónde queda la oficina para uno meter la adopción? Te lo tengo, pero yo te voy a dar toda la lista de lo que tienes que pagar en euros para poder darte la margariteñidad. Te la damos rápido, o sea, okay. El número de placa y todo. Y todo. Eso lo cuenta, yo lo tengo, yo cuento con eso. El Manuel muchacho, o sea, ¿qué hacía? ¿En qué pensaba? ¿En qué soñaba? Mira, yo siempre quise ser cocinero y panadero. Yo me crié entre los sacos de harina. Mis abuelos tenían una panadería. Mi abuelo paterno también tenía una fábrica de jabón. Y bueno, nada, allí viendo eso, pues uno se le van pegando las cosas. Pero bueno, por cosas de la vida antes, se decía que el cocinero es un personal de servicio, entonces los padres siempre quieren algo mejor, ¿verdad? Ah, claro. Entonces no, hay que estudiar. Y bueno, mi abuelo le dijo a mi papá: hijo, él estaba en cama, él tuvo un cáncer de próstata y bueno, lo último que él le dijo a mi papá fue: prométeme que vas a cerrar todo esto y vas a estudiar. Y así fue, cerraron y a estudiar todo el mundo. Pero te quedó el gusanito ahí. Quedó ahí. ¿Quién cocinaba más en tu casa, tu mamá o tu papá? Mira, las recetas son de mi papá, definitivamente. ¿Pero de pan? No, y de todo. ¿De todo? De todo. Obviamente, él hacía muchísimo pan y galletas, cagalera. Ajá. Yo no sé si aquí venden cagalera, es el golfeado, pero es cortado de una manera diferente. Es muy popular allá en Ciudad Bolívar. Pero él también cocinaba mucho salado. Y mi mamá, pues, era la que nos hacía el almuerzo, pero mi papá hacía el desayuno y la cena. Entonces, bueno, era compartido y los dos fueron profesores. Entonces, tú sabes el horario de los profesores. Unos entran en la mañana, otros entran en la tarde. Entonces, bueno, ellos se compartían las tareas. Si yo te digo así, un olor de esa niñez, o sea, que tú digas, mira, uno va por ahí, ese es el olor. Mira, la pizza La Rivas. La pizza La Rivas es una torreja con salsa de tomate, queso, la metían al horno, la sacaban, primero estaba frita, pero entonces para gratinar tenía que entrar al horno, la sacaban y nos la servían con toddy. ¿Y el olor de qué? ¿Del toddy o del tomate? Mira, no sé, huele a familia cuando huele eso. Y un sabor así que te recuerde. Mira, el pelado guayanés se hacía muchísimo en la casa. La gente que no sepa qué es el pelado, porque la gente cree que es un tipo que no tiene pelo, ¿no? Porque lo cortaron. O sea, ¿cuál es el pelado? Mira, el pelado guayanés es una especie de arroz con pollo pero aguadito.
¿ok? Como un asopado. Como un asopado, pero de pollo. Ah, Entonces se cocina prácticamente igual, pero tienes que dejarlo con su caldo, con su fondo, que quede suficientemente líquido para que lo puedas comer así como comes aquí un asopado. creo que eso se parece más al margarita, es una cuestión que se llama el preire, como si es. Hay un que es parecido a ese. No, y ustedes tienen aquí, por lo menos que me encontré en la Asunción, hice una entrevista a una señora allí. Ella prepara un asopado que es arroz con ají margariteño y fríe el pescado. Entonces ya te sirve tu tazón de arroz con su caldo, ¿ok? Y esa rueda de pescado arriba. Ah, porque es una variante del pescado trasnochado, de la sopa de pescado trasnochado, Ajá. una variante. Ajá, y un sonido de eso, de ese tiempo. Mira, el calixto. Calixto. Yo vivía en Guasipati, que es a 5 minutos del Callao, entonces ya tú te imaginarás que el bochinche que se formaba. ¿Tú llegaste a hacer plina? Claro, por supuesto. Tengo un amigo allá, Peter, el chef que es amiguísimo mío, y ese cada vez que es capaz de mandarme por Ariocada. Te manda las dos plinas. Excelente, o sea, son muy amigos míos. Y y de tus abuelos, o sea, ¿no? ¿Te acuerdas algo de tus abuelos? Porque siempre uno tiene una abuela ahí que la consiente a uno. Sí, bueno, tú sabes que yo tengo una mezcla bien interesante, porque por parte de mi mamá, mis abuelos son colombianos. Entonces tengo como que las dos corrientes. Tengo platos colombianos, tengo platos venezolanos y se van mezclando. Entonces mi abuela materna, los buñuelos de mi abuela, por favor. ¿De yuca o pirata? No, de yuca. Bueno, estamos hablando con Manuel Rivas en este programa de Consentido Insular. Y la guayana tiene mucha similitud con nuestra comida. Hay algo, lo único que es la diferencia es el pescado, ¿no? Sí, allá se come mucho pescado, pero de río. De río. Y se come el pescado ahumado del laulao. Aquí se hace también el pescado ahumado, pero lo hacen con palagar. Entonces... ¿Y extraña el pescado ahumado, el pescado ese? Te voy a decir que no. Ya yo porque, me convertí en margariteño. Porque de aquí tiene más salar, la sal. O sea, tiene más sabor el pescado de mar, definitivamente. Amigos de Ciudad Bolívar, por favor, no me odien, pero el pescado de aquí es más sabroso. Ya regresamos con Manuel Rivas aquí en Consentido Insular. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy con el chef Manuel Rivas. Manuel, y después de niño, que estudias allá en... Mira, yo estudié en Ciudad Bolívar, luego me vengo para acá a la isla de Margarita. He estudiado muchas cosas. Estudié economía, he estudiado electrónica de computación, luego estuve aquí con el INSE, hice mis cursos de cocina, también estudié en la mejor escuela de cocina de panadería de Venezuela, que es el Instituto Europeo del Pan en Caracas. Luego me validé en el Iberoamericano. Y luego lo último que hice fue la licenciatura en desarrollo endógeno subárea gastronomía, que fue de la mano del Iberoamericano, pero a través de la Universidad Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, qué bueno. ¿Y por qué te vienes para acá, para Margarita? Mira, en Ciudad Bolívar había una situación terrible de inseguridad. Me golpearon para atracarme y yo recuerdo que llegué a la casa y empecé a meter mis maletas, en la maleta las cosas. Y mi esposa me dice, ¿para dónde vas tú? Yo le dije, no sé para dónde voy, pero ya yo no soporto más esto. Me voy, me largo. Ella se quedó, yo llegué al aeropuerto, no sabía para dónde.
¿A dónde hay boleto? Para Margarita. Para Margarita me vine. Y llegaste aquí, ¿qué hiciste? Bueno, llegué a Juan Griego. Entonces, un amigo me ayudó a alquilar un apartamento y luego entonces trabajé en una empresa que se llamaba Margarita Telecom. Colocaban internet inalámbrico en toda la isla. Pero siempre estaba esa cosa de, coño, quiero hacer la panadería, quiero volver a mis raíces. Y bueno, empecé con una panadería. ¿Ahí en Juan Griego? En El Espinal. Uy, yo soy del Espinal. ¿Tú eres del Espinal? Okay. Sí. Bueno, ahí estuve y... ¿Por qué parte del Espinal? Mira, no sé cómo se llama eso, ahí donde estaba la señora Petra. Sé llegar, pero no te sé decir. Cuando tú pasas lo que está la CanTV, sabes que hay un cruce que está antes de la estación de servicio. Tú bajas ahí, subes 2 cuadras más arriba, ahí estábamos. Tenía eso alquilado allí y nosotros fabricábamos pan y despachábamos para todos lados. Y entonces, bueno, no abríamos al público, sino que era todo por pedido. Para pedir. Todo para pedido. Entonces, bueno, vendíamos panes dulces, vendíamos catalinas, lo que más vendíamos era el pan de sándwich. Y teníamos un pan de sándwich, uno blanco y uno integral. Y a la gente le gustaba mucho, porque nosotros le poníamos pasitas y esas cosas. Y después te vienes más hacia acá. Bueno, siempre he vivido en Juan Griego. Y me he mantenido viviendo allá desde que llegué. Me encanta Juan Griego, ese atardecer allá es espectacular. ¿Y cómo llega la Iberoamericana, pues? A través de la panadería de la panificadora. Juan necesitaba un profesor de panadería. Yo soy especialista en eso, pues me gradué en Caracas en el IEPAN. Y bueno, empecé allí a dar las clases y le gustó mi trabajo, me quedé. Ay, qué bueno. ¿Y por qué te quedaste en Margarito? Mira, la tranquilidad, los atardeceres, es increíble. Yo le digo a mi esposa, mira, tú no sabes lo que es que mis hijos caminan una cuadra y llegan al liceo. Mi hijo mayor estudió en la técnica, en Juan Griego, y la menor estudió en el colegio Juan Griego, que es el que está al frente de la estación de servicio. Y nosotros estamos en el medio. Entonces, uno caminaba una cuadra para arriba y la otra caminaba una cuadra para abajo. Y yo desde la azotea del edificio los veía. ¿Dónde tú puedes hacer eso? Si estás en una encrucijada otra vez allá en Puerto Ordaz, ¿volverías a venirte a Margarita? Es que ni siquiera me fuera. No, yo no, de la isla no me voy. ¿Qué es lo más que te llama la atención? Mira, su gente es muy cariñosa. En estos días atrás estaba dando un foro de gastronomía sostenible y yo le decía a las mujeres que estaban ahí, porque es con el Ministerio de la Mujer que estaba dando ese foro, yo les decía, decir que la mujer margariteña es peleadora es no entender la cultura del margariteño, y decir que el hombre margariteño es flojo es no entender la historia del margariteño. ¿Por qué? Porque el hombre margariteño se acostumbró que él sale y está una zafra afuera. ¿Y quién está en la casa arreglando y resolviendo todo lo que suceda? La mujer. Entonces, obviamente tiene que ser un coronel en esa casa. Es que siempre el matrilineado aquí es importante, porque todos somos, o sea, más antes, porque antes la gente se iba a trabajar fuera del... Muchos se fueron a Puerto Ordaz, sí, a trabajar al Tigre. Primero en el Guri y después en las empresas de Guayana. Y entonces, ¿quién se quedaba con nosotros? La mamá. O sea, y esa fue por eso la margariteñidad tiene mucho de femenino, porque nos criaron las mujeres. Pues, es correcto. O sea, siempre. Mi papá se iba a pescar y ¿quién me criaba? Mi mamá. Tu mamá. El otro se fue para los campos petroleros, que aquí la mujer es la que mandaba. Siguen mandando las mujeres aquí. Claro, es que es increíble. Mira, yo me sorprendo. A veces, donde yo vivo no puedo guardar el carro, pero tengo que caminar hasta... Y en ciertas oportunidades van 4 montados en una moto. Y tú ves a la mujer formándole pleito al tipo, y el tipo tranquilito en su moto ahí con los 2 muchachitos y la mujer formándole pleito. Y yo digo, mira, ve cómo mandan aquí. Ese es el sentimiento. Lo que pasa es que después cuando tú te
como alguien me dice, esto tiene algo muy especial, Margarita tiene algo especial que atrapa, ¿no? Y bueno, y tú estás atrapado ya. No, me falta la placa de Yo identidad. te lo voy a dar, te lo voy a dar. Y ya como profesional, entonces estás ahorita trabajando en la universidad. En la universidad como coordinador del diplomado de gastronomía sostenible. Porque este no es con la Santa Rosa, no es convenio. No, esto es de la Unimar. De Unimar, bueno. Entonces el diplomado comienza... Comienza el 7 de febrero el diplomado y bueno, todos los que se quieran sumar, inscríbanse, métanse en la web de la universidad y ahí se pueden inscribir. Sí, vamos en el próximo segmento nos va a contar todo lo que es la parte de cómo funciona el diplomado y mientras tanto ahorita vamos a hablar con Eugenia Paredes también, que forman parte de este diplomado de la Universidad de Margarita. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy en un programa especial estamos promocionando un diplomado de gastronomía de la Universidad de Margarita, hablando ahora con Eugenia Paredes. Eugenia, bienvenida a Con Sentido Insular. Muchísimas gracias por la invitación, Bernie, realmente. ¿Dónde nace Eugenia? Eugenia nace en Caracas en el año 71 del siglo pasado y en el año 81 mi familia se vino para Margarita, gracias a Dios y a la Virgen del Valle. Se vino mi papá con funciones gubernamentales cuando Augusto Hernández fue gobernador del estado, mi papá se vino con él. ¿Qué cargo tenía? Es secretario de administración, yo soy de Walter Castro. Sí, sí. Entonces, bueno, nos vinimos para Margarita desde entonces y Margarita se convirtió entonces en nuestro hogar. Desde entonces Eugenia no se fue. Tuve un periodo de tiempo en el que estuve fuera, como todo joven, como debe ser, y luego regresé y aquí estoy. ¿Quién cocinaba, Walter o tu mamá? Los dos chicos, ¿verdad? Más bueno que cocinaban ese par de dos, increíble. Mi mamá griega, mi papá de origen, mi papá de sangre venezolano, Walter, mi papá de crianza venezolano. ¿Y cómo también. ¿Cómo era ese encuentro ahí entre una cocina griega y una cocina...? Mira, esa fusión yo la llamé orgullosamente margariteñeidad con mediterraneidad y resulta que es algo así como mediterrañero. Ese es el tipo de cocina que al final hoy en día me define como cocinera, una cocina mediterraneera. Yo me acuerdo de tu papá y me acuerdo de su escrito, a veces polémico, a veces fuerte, a veces... Esa pluma. Sí, qué bueno. Bueno, ¿y qué recuerdas tú de esa infancia? Bueno, ya 11 años ya estás aquí en Margarita. Claro. ¿Dónde estudiaste tú aquí? En el Colegio de las Monjas. Luego me gradué en el Fray Elías. Como debe ser, estudié en la UDO. Entré para estudiar turismo, me gradué, me fui. Estudié por fuera también un poco, regresé. Me fui un poco con la familia, estuve en Grecia 3 años. Regresé, terminé la carrera y continuó la vida y aquí estoy a los 50 y tantos años tributando a la isla, ¿vale? Tratando de hacer un poquito más por este espacio. Qué bueno, no, porque el margariteño nace en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es correcto, así es. Servigón nos dijo y hay gente que ha venido, hay gente que ha dejado una huella y gente que se recuerda, ¿no? O sea, sí. Te digo que recuerdo a tu papá porque, o sea, fue en esos tiempos de la Margarita del Puerto Libre y la zona franca. Así es. Fue el tiempo de pelear, como decíamos nosotros, de pelear tratando de defender nuestra insularidad. Y logramos muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, por eso estamos aquí hoy hablando del diplomado justamente para Margarita, desde la Universidad de Margarita, Alma Mater. ¿Y desde cuándo estás tú cocinando entonces? Chico, yo cocino desde que tengo uso de razón. Realmente soy cocinera nata. Yo soy administrador hotelero, soy chef, soy licenciada en desarrollo endógeno, mención gastronomía, soy mamá, soy ama de casa.
pero soy cocinera desde siempre. Amo la cocina más allá de haberle dado forma al oficio. Siempre estuvimos vinculados al mundo gastronómico de mi familia. Mi papá tuvo un restaurante, estuvimos vinculados con los restaurantes de la Casa de la Langosta. Es decir, mi vida siempre estuvo asignada por los fogones, la mía en particular. Y bueno, creo que hay material para formar, para dar, para que otros puedan también hacer. ¿Tú te acuerdas de Rubén? Pero claro, vale. Desde el Concorde, ni siquiera desde la casa de Rubén, desde el Concorde. Cuando era bartender. Eso es correcto. Rubén hace mucha falta, ¿no? Porque pero él está presente. Sí. Cada vez que alguien hace un pastel de chucho con raya, está Rubén. Y hasta con catalana. Así no, es. verdad que yo tengo un compromiso con él. Estamos terminando 3 libros que dejamos por ahí. Okay. Su vida, porque a veces la teníamos ahí todos los días cuando nuestra amistad fue muy, muy grande y luego lo que dejó, por lo que dejó. Claro, bueno, ahora hay que escribir del amigo. Sí, hay sí, que escribir de él y para el amigo. Yo grabé muchas cosas con Rubén, entonces, bueno, Rubén decía, vamos a hacer un evento, Rubén cocina y Ben me habla ahí. Eso es correcto. Siempre lo recuerdo, nosotros en el año de la pandemia, Rubén hizo un folk truck, un foco group. Un autobús allá en Caracas, se compró y se hizo. Nosotros nos íbamos en febrero del 2019 a recorrer toda Venezuela en el food truck. Qué rico. O sea, teníamos ya todo listo, o sea, era llegar a una ciudad, el chef de allí cocinaba con nosotros en el food truck y él cocinaba después. Oye, qué intercambio gastronómico tan bárbaro. Eran 4 meses que íbamos a salir de toda la ruta y lamentablemente llegó la pandemia en ese tiempo y ya después Rubén se enfermó. O sea que eso quedó en el tintero. Sí, quedó. Y sin Rubén no se puede hacer. Era Rubén el Era hombre, el alma del proyecto. Sí. ¿Algún sonido de tu infancia? ¿Qué sonidos recuerdas tú? Wow. De antes de venirme a Margarita, sonido del río. El sonido del río de Santa Teresa, de los valles del Tuy, cuando iba con mi papá cuando era pequeña. Y después de venirme a Margarita, el mar y las guacharacas. Eso es impresionante, muchachos. ¿Y algún sabor? Se me hace agua la boca. Bueno, de las abuelas siempre lo dulce, ¿no? De mi abuela el melado de papelón, la melcocha. Todo lo que hacía mi abuela con papelón era rico. Además que éramos como 25 nietos, entonces había que hacer mucho. Me acuerdo del alfeñique, bueno, me acuerdo de la dulcería criolla que hacía mi abuela, la venezolana. Y me acuerdo de las galletas griegas que hacía la mamá de mi mamá, mi yaya. ¿Cómo era una galleta griega? ¿Qué lleva la galleta griega? Bueno, lo mismo, pero es que la hacía ella y a su manera sabía distinto. Las galletas de mi yaya se llaman kulurakia en griego. Entonces, bueno, nada, eso. Uno siempre recuerda de los abuelos lo dulce, los abuelos son dulces. ¿Y algún olor así que tú pases por alguna parte y veas, o sea, te atrape? Bueno, te va a parecer raro, pero el cochino frito. Uf. El pescado Diría frito. Miguel, el cochino no le gana a pescado ni nadando. El olor del cochino frito, el olor del pescado frito y el olor del café. Esos son tres olores que a mi reptiliano lo alborotan. Sí, siempre tenemos ahí la memoria. Yo digo, exactamente. Yo escribí algo, siempre escribo una columna que se llama Sabores de la Memoria, ¿no? Porque cuando los sabores son de la memoria. La memoria, te recuerda, te invita y ya regresamos con tu programa Con Sentido Insular. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, hablando aquí con mi amiga Eugenia Paredes. Tenía tiempo de la veía, de la época de independencia. Más o menos. Desde 1810 para acá no nos veíamos, Bernie. Eugenia, ¿qué te atrapa a ti de Margarita? No me digas todo porque no, dime algo. Sería trillado. Chico, mira,
yo me sentí atrapada en Margarita cuando regresé a Caracas, porque yo llegué a la isla como a los 10, 11 años, y a los 17, por supuesto, vino ese arranque de hay que romper con todo, y llegué a Caracas, y como a la semana llamé a mi mamá. Dije, mamá, no puedo con la ciudad, o sea, no puedo. Con cupo en la Católica, todo, la familia, que bien, y Eugenia va a estudiar periodismo, y qué maravilla. Y dije, yo no puedo con las... No, me hace falta la isla. Y no es que yo sea tan playera, ¿ok? No se trata de que yo viva metida en la playa, creo que mi color me delata. Pero es el olor de Margarita, son las calles, es la gente, es la cara conocida. Si lo quieres llamar zona de confort, como lo quieras llamar, me sentí muchísimo mejor el vivir en Margarita. Después viví fuera, estuve en Europa, viví en Grecia, me tocó esa parte de la historia por allá. Hermosa época, conocí muchísimo y eso fue lo que hizo, el conocer muchísimo. Fue cuando llamé a mi mamá de vuelta y le dije, mira mamá, excelente todo, pero yo me regreso. Me regreso y tengo muchas cosas que hacer por allá. Creo que si lo que aprendo aquí lo aplico allá, estoy aportando y me voy para la casa. Y desde entonces, bueno, aquí estoy, terminé la carrera, estudié, me casé, parí, trabajé. Y aquí estamos hoy hablando tú y yo. ¿Sabes que ahorita hablando con Luis, le decía del atardecer de Juan Diego, ¿no? Wow, que lo que sí. pasa es que nosotros aquí tenemos las cosas muy obvias, ¿no? Y tú pasas todos los días. Sí, lo das por sentado. Tú pasas todos los días por viendo el atardecer de Juan Diego, no te... Hasta que te vas a un sitio en el que ya no ves más atardeceres. ¿Qué es lo que pasó con el ají? O sea, nosotros con el ají estaba en todos los patios de las casas. Claro. O sea, cuando mi mamá necesitaba un ají, iba para atrás y agarraba, claro. ¿Cuándo empieza a tomar referencia el ají? Cuando se fue todo el mundo a la petrolera. Cuando empieza la parte de la zona franca y el Puerto Libre, sí. La gente empieza, esto es lo mejor, y entonces empieza a dar la importancia que también se puso caro, pues. Bueno, claro, sí, entonces sí. es la obviedad, es la obviedad, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos aquí, no es lo damos nosotros. por sentado, O sea, eso es correcto. ¿Cuál es tu sentimiento con relación al ají? Mira, que somos más que ají, ¿ok? Amo el ají. Recuerdo mucho cuando la amiga Esther nos decía, no tienen que decir ají margariteño, es ají. El ají, Ají. Se da por sentado que es margariteño. Entonces yo le decía, ¿y cómo hacemos con los cumaneses el ají? Juguito, ¿no? chacho, que es tan bueno también. No tiene el mismo gusto, No tiene el mismo gusto, pero tiene su gusto. Y así Sí, los sí. distintos ajíes. Sí. Total que, bueno, sí, creo que el ají nos caracteriza, nos define. Gracias a Dios, mira, por encima de otros gentilicios venezolanos. Nosotros tenemos uno que es así de fuerte, Claro. como el ají, es una maravilla. Nosotros, o sea, cuando empezamos con la parte del ají, que ya tiene más de 20 años, ¿Cómo 25 no? años, empezamos a quitarle lo que antes decía Ají dulce margariteño, no es ají margariteño. Sí, porque mira, que el ají tiene algo tan importante que quienes domestican el ají, porque cuando hablaba con Luis ahorita de la mujer, quienes domestican el ají es la mujer, Claro. es la indígena, la mujer la empieza a escoger hasta que Así tenemos eso. Entonces, Y nuestro terroir. claro. Sí. Recuerda que nuestro terroir hace que nuestro ají, nuestro tomate y nuestra berenjena sea No, y- nuestro ají, nuestro tomate y nuestra berenjena. Y el cebollín, aquí La yuca, la patilla, el melón, todo lo que se los siembra gustos aquí es particular, como decía el poeta Lira Sosa, aquí hasta la sal es dulce, pero tiene sal. ¿Cuándo empiezas entonces a la parte docente? Mira, la parte docente empieza formalmente hace unos cuantos años, hace como unos 12 años, cuando tuve la oportunidad de dar clase en la Misión Sucre. Posteriormente, bueno, después me retiro de la docencia como tal, comencé a hacer el componente docente porque dije que quería entrar en la parte académica, quería enseñar, sentía que tenía cosas que dar y a través de la academia pues es lo más adecuado e indicado. Me formé, estudié para ello y bueno, por esas cosas de la vida y de Vallita, el amigo Luis, a quien conocí en el Iberoamericano donde estudié y con quien he hecho varias cosas desde el punto de vista gastronómico para la isla y en la isla, bueno, me invitó a formar parte de este equipo profesoral que tiene la responsabilidad de dar este primer diplomado en gastronomía sostenible y le agradecemos muchísimo a la UNIMAR por creer en esta propuesta, que estoy segura va a ser de muchísimo provecho para la gastronomía nuevaespartana, que es más que cocina. Vamos a aprovechar que estás aquí hablando de esto, la parte sostenible, ¿no? O sea, porque siempre se habla de la sostenibilidad, pero hay mucha gente que no entiende eso, ¿no? ¿Cómo
cómo a través de la gastronomía, ¿verdad? Podemos llegar a lo que es de la sostenibilidad, pues. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, mira, la sostenibilidad no es más allá que el que garanticemos que tengamos de manera permanente algo, de manera sostenida en el tiempo, ¿ok? Más que desde el punto de vista gastronómico, que la gente lo asocia a la restauración, más allá de que los 350, 400 restaurantes de la isla sean sostenibles, que hacia allá deben apuntar, ¿ok? Además por el espacio geográfico en el que nos desarrollamos. Que el margariteño, que la mujer margariteña, que el navegado que se quedó, que todo el que vive en Margarita internalice los procesos y procedimientos naturales para garantizar sostenibilidad en el tiempo de nuestros productos, sería realmente el objetivo de todo esto. Y el ejemplo, ¿cómo la gastronomía puede afectar lo sostenible? Bueno, mira, ya hablamos de Rubén, ¿verdad? Y podemos hablar entonces del pastel de chucho. ¿Cómo a partir de un momento específico se puso de moda un producto y se acabó? El chucho se acabó, por eso cuando te dije, oye, cuando todos nos comemos un pastel de chucho hecho con raya, bueno, porque evidentemente el chucho se vio afectado por una extracción indiscriminada, sin control. Entonces, bueno, la gastronomía puede afectar hasta esos niveles, y si lo hacemos de manera ordenada y consciente, no solamente no afectamos, sino que garantizamos que en el tiempo tengamos todo lo que nuestro terroir produce. En el libro del pastel de chucho que hicimos Rubén y yo, ahí está un capítulo dedicado al chucho. Sí, O sea, cómo no. era lo importante, lo sostenible, ¿no? Así es. Porque la gente va extrayendo, ¿no? Esta isla que más de un 50% en aquel tiempo era para sembrar, se convirtió en la isla cementera. El cemento por la vitrina que éramos, así es, ¿verdad? Se convirtió en construcción, en obra civil. Entonces, bueno, en realidad, bueno, yo los felicito a ustedes porque hacia ahí vamos. Si no hay la conservación de los productos, no tenemos ni comida ni nada. Básicamente hacia allá apunta. Mira, Margarita puede ser un espacio en el que se pueda demostrar a través de un proyecto cómo se puede ser en un marco de tiempo específico sostenible, y eso se marca en el tiempo. Si nosotros logramos que la Cámara Gastronómica, a través de la Cámara Gastronómica, todos los afiliados puedan empezar a poner en práctica algunas pequeñas técnicas que garanticen sostenibilidad, oye, vamos a tener isla por mucho tiempo. Respeten las vedas, respeten los tiempos, los productos de temporada. Eso es. Es sencillo, realmente no es difícil, lo que tenemos que hacer es hacerlo. Así es. Bueno, ya porque para la última parte viene el amigo Luis. Gracias por la invitación. Un placer verte a ver. Igual, padre. Y este es tu casa. Seguimos por allí. Ya regresamos con Sentido Insular. Seguimos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana. Hoy hablando con Luis Manuel Rivas y Eugenia Paredes de la Universidad de Margarita sobre el diplomado. Se llama Diplomado en Gastronomía Sostenible. Ya Eugenia nos adelantaba un poco sobre la sostenibilidad, ¿no? Y que es precisamente la gastronomía la parte más depredadora de la sostenibilidad, porque o sea, es de esa cadena alimenticia que corre, ¿no? Que no se para. Y si no es reciclable, se para. Así es. ¿Cómo ves tú la parte sostenible? Mira, es importantísimo el tema de que nosotros seamos sostenibles. Sostenibles en nuestro hogar, en nuestra casa, que es lo que es más grande en la isla. ¿Cuántos restaurantes hay en la isla y cuántas casas hay? Si nosotros logramos que nuestras casas sean sostenibles y que los pocos restaurantes que hay en comparación con las casas, ojo, no es que hay pocos restaurantes, sino que si lo comparamos con las casas son pocos. Claro. Entonces, si logramos que nuestras casas y nuestros restaurantes en la isla sean sostenibles, tenemos isla para muchos años. A mí es increíble
que nosotros tenemos una isla que es 100% independiente. Si nosotros no nos propusiéramos, nuestra isla fuera independiente. Y ojo, no es que estoy llamando a una insurrección o alguna cosa, estoy hablando de que seamos independientes, que no necesitemos que vengan productos de tierra firme, que no necesitemos que llegue agua de tierra firme, que no necesitemos que la generación eléctrica venga de tierra firme. Es una de las bondades que nosotros tenemos, porque tenemos tierras para sembrar. Tenemos suficientes pozos y afluentes de agua que si se hicieran los trabajos adecuados, pudiéramos ser independientes. Podemos cosechar. Mira, hasta fresas podemos tener Sí, aquí. claro. Ajá, ¿y por qué no las tenemos? Aquí hay, aquí hay cacao. Hay cacao, hay aquí hay de café. todo. O sea que yo siempre digo que Margarita es una Venezuela pequeña. Es una Venezuela lo estás pequeña. diciendo Sí, no tú. es así, es así. Y es por qué entonces nosotros tenemos que depender de que nos llegue un cilantro, nos llega del Táchira. Entonces ya el cilantro no sabe igual. Y podemos tenerlo aquí, sembradito aquí. Claro, claro. O sea, el margariteño fue agricultor hasta que empezó a emigrar, ¿no? O sea, empecé a emigrar, a salir de la isla, y entonces ya la gente que estaba aquí, o sea, porque aquí vivimos, esta isla, la parte de insularidad, la insularidad es igual todo en el mundo, ¿no? Tratamos de buscar para defendernos. Es que nos han enseñado que lo chévere es lo que viene de afuera. Ujú. Y nuestros productos locales los olvidamos. Dime que tú eres historiador. ¿Hasta qué año hubo casaberas en la isla de Margarita? Ahora tú vas a comprar un casabe y tiene que venir de Claro, Macorís. claro. ¿Y cuántos productos se han acabado? O Ahí está. O sea, Entonces eso es que nosotros logremos que nuestra isla sea sostenible. ¿Qué pasa aquí si algún día, por algún problema, 4 semanas, 5 semanas sin ferry? ¿Qué va a pasar? Tenemos que aprender. Yo siempre digo en mis clases y en mis charlas que Margarita no ha pasado una sola hambruna. Tenemos el caso de La Loca. ¿Tú no, te son acuerdas varias, de son La Loca? varias. Varias. Varias hambrunas. Si nosotros aprendemos a sembrar, a tener nuestras cositas en el patio, como lo tenían antes, porque Esther me cuenta Claro. de que su abuela tenía Claro, sus cosas no, en el esa patio. era- O sea, una de las recetas que yo recuerdo con mucho cariño es la receta de mi abuela, la tortilla. Una tortilla que mi abuela agarraba el huevo de la gallina, el más anaranjado que he visto, agarraba la hierbabuena ahí donde estaba allí, el cebollín y un tomatico que tenía, sí, ahí estaba. Ahí estaba. Y él, Eso lo hemos perdido. Y como eso tenemos temas con el agua. ¿Por qué nuestra isla no tiene una mejor cultura de recolección de agua? Ojo, no estoy diciendo que no se recolecte, estoy diciendo que hay formas de hacerlo de una manera mejor, ¿okay? Donde lo tengamos presente y desde que nosotros construimos nuestra casa, pensamos, vamos a recoger el agua para yo no depender del agua que me llega. y allí en el diplomado, o sea, Ahí se va a ver. aparte del concepto de sostenibilidad, Vamos a ver ¿qué vamos a ver? ecología, vamos a ver nutrición, vamos a ver historia, porque la doctora Yamelis Rodríguez va a hacer una materia súper interesante allí, donde vamos a hablar de la historia de la comida margariteña. Entonces, es muy completo. Además de eso, vas a ver algo de negocio para que las personas puedan pues desarrollar. Vamos a hablar de turismo y de cómo a través del turismo y la gastronomía podemos mejorar la economía de la isla. ¿Okay? Todo eso lo vas a tener en ese diplomado. Es de verdad que es súper completo. ¿Cuánto tiempo es el diplomado? Mira, son 182 horas académicas, aproximadamente 4 meses, es online. Es demasiado bueno, porque si tú no puedes entrar a una clase hoy, pero la puedes ver mañana en la mañana, la puedes ver y tienes el video ahí. Vas a tener todos los videos en el sistema para que los no puedas hay ver. nada práctico, no hay nada práctico. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a recorrer y vamos a ir a visitar a los productores. Y entonces las personas que están en la isla, por supuesto, van a poder acompañarnos a los profesores a hacer el recorrido para conocer los productores, para conocer los platos. Vamos a hacer un montón de actividades. ¿Cuándo comienza, Luis? Mira, comenzamos el 7 de febrero. Vamos a estar dando inicio al diplomado.
Entonces, bueno, tienen todavía oportunidad de inscribirse en el diplomado, o sea, a través de... A través de la página web de la universidad. Allí se inscriben, tienen que registrarse y escoger la palabra extensión y luego van a la parte de abajo de una pestañita que dice cursos, ahí clican allí y les van a aparecer todos los diplomados que están disponibles. Lo que tienen que buscar, diplomado de gastronomía sostenible online. ¿Qué crees tú que es lo más importante de ese diplomado? O sea, que una persona salga, haga el diplomado completo y luego diga, mira, yo aprendí esto, o sea... Mira, una pregunta súper interesante. ¿Qué me deja el diplomado? El diplomado te deja educación, te va a dejar algo que es difícil de determinar con una sola palabra, pero quiero que sepas que vas a saber cómo puedes tú proteger la isla desde tu propio espacio. Porque vamos a hablar no solamente para cocineros, vamos a hablar para profesores, vamos a hablar para médicos, vamos a hablar para amas de casa. Y desde tu propio espacio vas a poder proteger la isla, porque si todos ponemos un granito de arena, construimos una bella isla de Margarita. Qué bueno, bueno, Luis, mucho gusto. Gracias. Gracias por estar aquí y simplemente los invitamos a que se inscriban en este diplomado de la Universidad de Margarita, porque es importante, o sea, recorrer en los tiempos y dejar una huella que sea sostenible en el tiempo. Nos encontramos por ahí de nuevo en otro programa, todo bajo la producción de Luzmari García.